El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Yo no sé ustedes qué opinan. Bueno, primero les voy a pedir disculpas si en algún momento llego a herir susceptibilidades con la reflexión que va a hacer el día de hoy. Pero yo no sé ustedes qué opinan de que todo tiempo pasado fue mejor. ¿No? ¿No opinan eso? ¿Ustedes se acuerdan que cuando nosotros éramos chicos, en la casa solamente existía un televisor? ¿Y cuál era el plan del domingo? Reunirnos todos como familia para ver televisión. ¿Y se acuerdan cómo eran los seriados de bonitos? Eran los Pérez Somos Así. Era Don Chinche. La película más cute eran Los Ingalls. La más violenta era Bonanza. Yo me acuerdo ahora con la muerte de Julio Sánchez, el programa de Concéntrense, también era muy chévere y nos divertíamos todos en casa viendo el programa y participábamos. ¿Se acuerdan de Animalandia con Pacheco? Era muy chévere. Que en 5 minutos o en media hora el que llegue con la máquina de coser Singer buena, y todo el mundo corría y los primeros que llegaban ganaban. Esos programas eran muy chéveres. Y se acuerdan que llevaban el loro y el loro tenía que decir: Pacheco quiere cacao, Pacheco quiere cacao. ¿Se acuerdan? El show de Jimmy. Los programas eran muy bonitos, ¿o no? ¿Cómo son los programas hoy en día? ¿Iguales? Son programas que uno, después de ver el seriado, le toca entrar al baño a bañarse de la sangre que botan. Seriados como el que están dando ahora de los capos. Sí. El cartel de los capos. De los sapos, yo no sé. Seriados como... Bueno, no les puedo dar seriados porque yo casi no veo seriados, pero igual, ¿no? Y la diferencia es que ahora cada quien tiene su cuarto, cada quien ve su programa y no hay espacios de encontrarnos para compartir y de partir con unas buenas palomitas de maíz, con una buena Coca-Cola con hielo, rico, ¿o no? Perdón lo que les voy a decir. ¿Ustedes saben por qué en Bogotá nos dicen a nosotros cachacos? ¿Por qué nos dicen cachacos? ¿Por qué? Porque la forma de vestir de los rolos y de los de Bogotá eran súper elegantes. Porque usábamos camisa, chaleco y corbata. Y vestíamos muy elegantes el sombrero, el abrigo,
Y las señoras con unos sastres hermosos, con tacón. Ya hoy en día los tacones no los volvieron a usar. ¿Sí? ¿Cómo se está vistiendo hoy en día la gente? Yo soy de la escuela antigua y mi mamá me dijo, dependiendo, mijo, de cómo usted se viste, lo van a tratar. Entonces, miren, no les voy a negar, no les voy a decir mentiras, no voy a decir mentiras. Hace unas 2 semanas, con estos calores que estaban haciendo en Bogotá, me tocó ir al centro comercial Boulevard Niza. Y estaba adentro en el centro comercial y había una muchacha de unos 35 años en vestido de baño. Ustedes saben que los curas no pueden decir mentiras. Y yo cuando la vi, yo dije, Dios, yo pensé que yo ya había visto todo en este mundo y me doy cuenta que no. Y tuve la tentación de decirle, oye niña, ¿dónde está la piscina? Que yo también tengo ganas de entrar. Yo trabajo acá, en esta esquina hay unos outlets. Y yo no puedo creer que hoy en día se vistan las mujeres con medias enmalladas rotas, con una minifalda acá, con unos, ¿cómo se llama acá? ¿Topless? Tops de acá. Y todavía dicen, es que me respetaron. ¿Eso les parece muy chévere? Mi mamá me enseñó que uno debería cortarse el cabello a lo tradicional. Nunca me hicieron el corte Humberto a mí. Pero cuando nos llevaban a las peluquerías, que eran los barberos, yo me acuerdo que me decía, va y se peluquea y le dice al barbero, el corte tradicional. Y el corte tradicional. Yo me pongo a mirar a la gente, ¿qué quiere decir y expresar con los cortes que hoy en día están usando? Yo me pregunto, ¿qué quiere representar y manifestar un hombre que se pinta el pelo de fucsia? ¿Qué cultura es esa? O sea, a mí eso no me cae en la cabeza. Yo los miro y yo digo, ¿qué querrán manifestar? ¿Qué querrán representar? ¿Qué querrán decir? Pero para mí, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué jugábamos de niños? Golosa, el trompo, el yoyo, las canicas, las tapas de gaseosa que uno marcaba con tiza las pistas y a las tapas de gaseosa les echaba a uno la esperma de la vela o la cáscara de la naranja para que fuera más pesada y pudiera uno manejarla mejor. ¿Se acuerdan que uno jugaba ponchados? ¿Se acuerdan que uno jugaba el ova? Sin moverme, sin reírme, con la mano, media vuelta, vuelta entera. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El parqués, el dominó, el jazz, el 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. 1, 2, piedra, papel o tijera. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y hay otro que es que no me acuerdo que uno hacía aquí y aquí y aquí y aquí. Es que no me acuerdo cómo se llama ese juego. Oiga, y nos divertíamos. Y además de divertirnos, nos integrábamos. Y además de que nos integrábamos, nos daban en la jeta. ¿Se acuerdan? Uno que era así súper agresivo en esa época era la gallina ciega. Que todos nos acurrucábamos y nos colocábamos así y le colocaban un cinturón a una persona en la parte de atrás y cuando uno se levantaba, el que tenía el rejo salía a darle rejo a todo el mundo, ¿se acuerdan? Las estatuas, ¿cómo era que ¿qué quiere usted? Materile, dílelo. Yo quiero un paje, materile, dílelo. Ese paje no lo damos, materile, dílelo. ¿Se acuerdan? Yo jugué eso. Y éramos niños. Y fueron juegos muy ricos. ¿Cómo son los juegos hoy en día? Interactivos.
Yo por eso les digo, yo no sé ustedes qué piensan, pero para mí todo tiempo pasado fue mejor. ¿O no? Bueno, entonces, ¿yo por qué hablo de ello? Porque es que resulta que hoy estamos en el Evangelio hablando de la transfiguración del Señor. Y así como el Señor se transfigura y el mundo se ha transformado, la invitación del Señor es que a nivel de la fe, nosotros transformemos nuestra vida cristiana. Y la pregunta del Señor hoy es, en este segundo domingo de Cuaresma, ¿qué hemos transformado de nuestra vida espiritual? ¿Sí ha habido una transformación? Jesús se transfigura, nosotros nos transformamos. Y hago aquí un paréntesis grande así, discúlpeme, hoy no los quiero confundir. ¿Por qué Jesús se transfigura? ¿Por qué Jesús se transfigura? Porque a través de esta situación que hoy vivió en el Evangelio, le adelanta a los discípulos lo que realmente iba a ser el misterio de la resurrección. Y por esto terminó el Evangelio diciéndoles, cuando bajen, no le digan a nadie nada hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Y entonces vuelvo a retomar, si Jesús se transfigura, nosotros tenemos que transformar. Y la pregunta del Señor hoy es, ¿de qué nos hemos transformado? ¿O en qué hemos transformado a nivel de nuestra vida espiritual? Y uno, ¿qué tanto a nivel de la fe, siendo hombres obedientes y humildes, hemos escuchado la voz de Dios en nuestra vida para que lo que hagamos, lo que decidamos y lo que vivamos esté acorde a la voluntad del Padre y nos lleve a vivir en una auténtica transformación y conversión, haciendo lo que Dios nos pide y no lo que nosotros queremos? Y cuando hablo de qué tanto hemos sido hombres y mujeres de fe, que hemos escuchado a Dios, ¿qué le hubiera pasado hoy a Abraham si no hubiera escuchado la voz del ángel? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera matado a su hijo, pero como lo escucha, se detiene y deja de cometer un delito, un error, una equivocación. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no escuchamos a Dios? ¿Por qué yo me meto en problemas complicados con el banco? Porque hice un préstamo para comprar el carro y resulta que ahora me está llegando el préstamo de la casa, me está llegando el cobro de los impuestos, me está llegando el pago del SOAT y no tengo plata. ¿Qué necesidad tengo yo de ganarme problemas? ¿Y saben por qué me los gano? Porque no escucho a Dios. Porque no entiendo qué es lo que Él quiere de mí. Porque a mí lo que menos me interesa es llevar una vida tranquila. Y por muy grande que sea, dejar de ser arrogante, dejar de ser terco, dejar de ser orgulloso, dejar de ser sordo, escucho a Dios y hago lo que Él me dice y hago lo que Él me pide, no lo que yo quiero. Y entonces la primera pregunta del Señor es, ¿qué tanto durante este tiempo de la Cuaresma lo hemos escuchado? Porque es que el que escucha recibe bendiciones, el que escucha recibe luz, el que escucha recibe sabiduría, el que escucha recibe prudencia. Y el que escucha, termino con lo que decía aquí el Pablo en la segunda lectura, como estamos con Dios, ¿quién podrá estar en contra de Dios? Y lo decía la segunda lectura. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? Contra nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces, hagamos un balance de qué tanto yo lo he escuchado para tratar de mejorar un poquitico mi vida y para tratar de evitar durante este tiempo de la Cuaresma o a lo largo de mi vida tantos problemas, tantas dificultades, tantas complicaciones, porque no he sido capaz de escuchar a Dios. Y para ponerles polo a tierra, lo que significa la actitud de escucha,
Pero la actitud de escucha es que lo que Dios nos dice llegue a nuestro corazón, lo que Dios nos dice por lo menos nos cuestione, lo que Dios nos dice por lo menos nos exhorte, lo que Dios nos dice por lo menos nos interrogue. Es que si yo ahorita voy pasando y alguien me grita, hey, hey, cuidado que viene un carro, y yo no le pongo cuidado a lo que me dicen, ¿qué me pasa? Me atropellan. Y si yo salgo ahorita a la calle y voy con el celular y alguien de a la otra estrada me dice, le van a robar el celular, y yo no le pongo cuidado a lo que me dicen, ¿qué me pasa? Cambia de dueño, muy bien. Si quedó vivo, porque si ven ahora cómo están atracando, ¿no? ¿Qué me pasa a mí si no escucho a Dios? ¿Nada? Entonces, bueno. Entonces, ¿por qué nos está yendo tan mal en la vida? Porque no hemos escuchado a Dios. Entonces, por eso la primera exhortación es, ustedes quieren que les vaya bien, ustedes quieren dormir en paz, ustedes quieren una existencia tranquila, ustedes quieren que todas sus cosas fluyan exitosamente y con bendiciones de Dios. Escuchémoslo. Y verá que nos evitamos tantos problemas y tantas complicaciones como se las evitó Abraham cuando iba a matar a su hijo Isaac, solo porque escuchó la voz del ángel. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es preguntándonos cuál es nuestro voto de confianza a Dios durante esta Cuaresma. Y cuando hablo de cuál es nuestro voto de confianza durante esta Cuaresma, ustedes pónganse en los zapatos de Abraham. Para él, ¿qué representó sacrificar a su hijo o llevarlo en ofrenda al Padre? ¿Una madre ofrece a su hijo sin ningún dolor? ¿Sin ningún trauma? ¿Qué le ofrecemos nosotros a Dios? Porque es que para poder vivir el misterio de la resurrección del Señor, para poder vivir el misterio de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ofrecerle algo. Tenemos que entregarle algo. Porque para poder dar el paso a la resurrección, pues tiene que haber una muerte. Porque Jesús antes de resucitar muere. Para poder llegar al misterio de la resurrección, tenemos que llegar con un corazón puro, con un corazón limpio. Para poder llegar al misterio de la resurrección, tiene que haber algún cambio en nuestro corazón y en nuestra vida. No podemos llegar igual. Y para poderles realmente colocar en contexto cuál es nuestro voto de confianza a Dios, yo hoy, ya a esta segunda semana del tiempo de la Cuaresma, ¿qué le he ofrecido a Dios? ¿Cuál ha sido mi voto de confianza? ¿Qué le he entregado yo a Dios durante este tiempo para que la conversión sea una realidad en mi vida? Para que mi preparación para la Pascua sea un proceso de gracia y no llegar a la Pascua como si no hubiéramos pasado durante estos días de Cuaresma como un tiempo de cambio y un tiempo de conversión. Y solo se los planteo de esta forma: si a mí se me dañan las cuchillas del vaso de la licuadora, ¿puedo hacer jugo? ¿Tengo que cambiar las cuchillas o no? ¿Sí o no? Si a mí se me dañan los frenos del carro, ¿yo los puedo sacar así sin ningún problema? Hay muchas cosas en la vida que uno tiene que hacer un alto, tiene que hacer unos cambios, tiene que hacer unas transformaciones para que las cosas funcionen como deben funcionar. Y la pregunta del Señor es, en nuestro voto de confianza, ¿qué hemos cambiado? ¿Qué le hemos ofrecido al Señor? Y cuando yo les hablo de ello, ustedes pueden estar diciendo, no, que ahora vengo a misa. Pero se lo voy a plantear así en cosas muy puntuales. El mal genio, la intransigencia, la soberbia, la arrogancia, la calumnia, la injuria, el orgullo, la gula. ¿Le he ofrecido algo al Señor? ¿Ha cambiado algo? Porque para poder llegar a celebrar la Pascua, tiene que haber un cambio y una transformación. De lo contrario va a ser muy difícil. Si yo no muero a mis malas acciones, va a ser muy difícil que yo pueda resucitar a la nueva vida que el Señor realmente me va a ofrecer. Porque Jesús, para poder resucitar, murió. Nosotros, para poder resucitar con Él, también necesitamos morir a algo. Y ese es el voto de confianza que el Señor nos pide. Y dentro del contexto de la reflexión, ¿qué hemos transformado?
¿Qué hemos cambiado? ¿Qué le hemos ofrecido nosotros al Señor en esta Cuaresma? Porque así como el Señor se transfigura, hoy nos pide a nosotros que nos transformemos. Y así como el mundo ha cambiado, pues nuestra vida también tiene que cambiar. Acogamos la invitación del Señor y hoy en un momentico, ahora 2 segunditos, pensemos qué he transformado en mi vida espiritual para poder estar en eco y consonancia con la palabra que el Señor nos da en este tiempo de Cuaresma. Amén.